parte de Nuevos Maestros por la Educación Bogotá, reciban un cordial saludo. En estos foros educativos del año 2020 vale la pena preguntarnos si lo que se está proponiendo es una transformación o una adaptación pedagógica. Para ello, queremos iniciar contándoles la necesidad de reflexionar sobre la cotidianidad en las escuelas públicas. Existen una serie de formatos para planear nuestro quehacer educativo con una serie de categorías como por ejemplo desempeño, estándar, indicador, meta, es decir, una serie de conceptos correspondientes a la lógica empresarial, conceptos que han orientado nuestro quehacer educativo de una manera casi que instrumentalizada. Pero ello responde a un objetivo que tiene la política educativa, que es la formación en desempeños, excluyendo dimensiones importantes en la formación de los seres humanos. Los desempeños también, como ya dije, vienen de la lógica empresarial y centra en la formación de funciones y comportamientos en tres ámbitos: en lo técnico, en lo metodológico y lo valorativo. Y entonces lo que se propone en últimas es un proceso de adiestramiento, cómo llevar estos desempeños a diferentes contextos, que es lo que llaman hoy las competencias, que son un conjunto de habilidades procedimentales para colocar en diferentes contextos. Si usted es hoy un trabajador que sirve al cliente, pero mañana es simplemente a otra actividad, como por ejemplo manejar un vehículo o trabajar en un call center o en una oficina, debe colocar esos desempeños en los diferentes momentos o contextos. Eso es lo que llaman competencia, habilidad procedimental para colocar los desempeños en diferentes contextos. Entonces lo que se hace es un proceso de adiestramiento y por ende lo que sucede es que se instrumentaliza la educación. Nótese que los desempeños tienen como pues, esos los tres ámbitos que decía, lo técnico, lo metodológico y lo valorativo, pero que corresponden a tres competencias que propuso un economista francés, Jacques Delors, las cuales son el saber, el hacer y el ser, y que se traduce posteriormente en los sistemas de evaluación como la dimensión cognitiva, procedimental y actitudinal o socioafectiva. Es decir, aunque suena interesante, lo que estamos en últimas es evaluando desempeños. Y creo que ahí surge la necesidad de preguntarnos, ¿y por qué? Pues porque se ha propuesto una transformación en los fines de la educación, y es que esta debe centrarse en generar valor agregado a los procesos productivos, cambiando todos los fines de la educación que estaban en la Ley General de Educación, y estos propósitos, el de generar valor a los procesos productivos, ya lo cuantificaron la Fundación Compartir en el año 2014, dijo son 94 billones de pesos haciendo la reforma. Por eso Santos, acogiendo este fin de la educación, propuso en su segundo plan de desarrollo la educación como un pilar, pero ello responde a orientaciones de la OCDE. Si vemos los documentos del año 2015, como por ejemplo el de características económicas de Colombia, y 2016 sobre la educación en Colombia, allí están expuestos, en donde pues la educación en última se pone al servicio de la inversión extranjera y en función de la productividad. Y por eso lo que vemos en los consejos académicos y en la reunión de áreas es una serie de conceptos como desempeño, rendimiento, gerente educativo, equipos de gestión, gestión educativa, resultados, es decir, nada que ver con la pedagogía. Son conceptos construidos por economistas y administradores de empresas y que los hemos acogido como si fueran la única manera de desarrollar los procesos educativos, pero es necesario hacer una reflexión al respecto. El plan de desarrollo distrital en su componente educativo mantiene esta lógica y dice que toda la reforma en currículos y en lo pedagógico es para fortalecer la calidad. ¿Pero qué es la calidad?
Recordémonos que María Cecilia Vélez propuso 3 elementos: los estándares, la evaluación y los planes de mejoramiento. Posteriormente se propuso el índice sintético de la calidad, que busca disminuir la reprobación, la deserción, aumentar los puntos en las pruebas Saber 11 y mejorar los ambientes de aprendizaje. Pero en últimas, es una calidad eficientista, es decir, desde una lógica netamente económica, y vale la pena cuestionarla. En ese orden de ideas, el plan de desarrollo distrital propone la ranquimanía, es decir, mantener esa competencia por los incentivos entre los maestros, entre colegios privados y públicos, y con el único afán de subir indicadores o puntos, como por ejemplo en las pruebas Saber 11, sacar o ascender 68 colegios, pero también que toda la reforma curricular y pedagógica sirva para equipararnos con los colegios privados, como si ellos fueran el horizonte a seguir. En ese sentido, corresponde también a unos intereses, y el formar estudiantes para el trabajo. Sí, el plan de desarrollo propone 50.000 trabajadores y trabajadoras en lo que llaman las nuevas competencias, el bilingüismo y competencias para el trabajo. Recordemos que los call centers desde hace años han venido presionando la formación en bilingüismo, pero igual es una necesidad, digamos, que tiene en el caso de Bogotá la inversión extranjera, y nos dicen que enseñar. Entonces el plan de desarrollo ubica 2 ámbitos, en el saber y en el ser. Y en el saber es netamente en lo técnico, priorizando 4 campos que llaman ahora la educación STEAM, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Y creo que, aunque hablan de pensamiento crítico, en últimas lo que se produce es un proceso de reducción de la visión amplia de la educación. La educación STEAM es una propuesta que se ha venido generando en diferentes países en relación con lo que ellos llaman el capital intelectual. En cuanto al ser, se genera pues unas emocionalidades funcionales para adaptarse a los contextos, como por ejemplo la resiliencia. De igual manera, formar unas competencias que llaman del siglo XXI, que es la autonomía y la virtualidad, que tan necesarias se están dinamizando hoy para imponer lo que ellos llaman los modelos de alternancia, que los modelos de alternancia son enfoques de política pública que buscan combinar la presencialidad y la virtualidad para disminuir la planta de personal. Entonces, pues toca estar muy atentos y atentas en ese sentido. Además, esta propuesta tiene o pretende un control de los procesos. Por eso hablan de una evaluación multidimensional para maestros y estudiantes. Esta propuesta ya la hizo la Fundación Compartir en el año 2014, se ha implementado en Chile en todo el modelo neoliberal de la educación, y que en última lo que va a llevar es mayor estrés para maestros y para las instituciones, porque además lo que se concibe de esta perspectiva son controles sociales y controles técnicos en los procesos evaluativos. Entonces es un retroceso al cual hay que cuestionar en cuanto a la educación pública, y está en el marco de una lógica empresarial. Por eso se hablan de que hay que mejorar la gestión educativa, la alianza con el sector y cooperación con el sector privado. Nótese que en Bogotá se crea la Agencia para la Ciencia, la Innovación y la Educación Superior. Recordemos que la primera agencia que se creó en el país fue la de hidrocarburos, la hizo el primer gobierno de Uribe Vélez con el fin de poder feriar Ecopetrol. Luego Santos trae la moda de las agencias y lo que hace o lo hace bajo un marco que es mercado hasta donde sea necesario y mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario, en la lógica de que son las entidades que entran a mediar y a negociar lo público con el sector privado. Entonces las agencias tienen esa característica.
Además se proponen procesos de intervención en lo curricular, en lo pedagógico y en lo didáctico, o en las diferentes localidades, en los equipos pedagógicos, pero en esa dimensión o en esa orientación, y pues lo cual hay que estar muy atentos y atentas en los consejos académicos. Y pretenden legitimar el proceso con la misión de educadores y lo que llaman sabidurías ciudadanas. Recordemos que ya se constituyó la misión de educadores, en la cual están representantes de empresarios por la educación, y hay que prestarle atención, pues porque con el nombre de estas sabidurías ciudadanas o la misión de educadores se legitiman estas políticas educativas para el distrito, que en últimas es, como ya se mencionó, continuidad de una orientación internacional. Por eso es necesaria una propuesta alternativa que le contraponga a esta lógica otras perspectivas de educación, de escuela, del quehacer del maestro, y más hoy en este contexto de pandemia en el que se han develado tantas problemáticas sociales, ambientales, en fin, humanas, y la educación no puede estar ajena a esa necesidad. Y esto requiere una nueva episteme, es decir, no podemos seguir con la misma lógica mercantil, meritocrática e individualista con la que se viene en anterior educación, una lógica empresarial. No, necesitamos una nueva episteme, y ello nos exige pensar en nuevas conceptualizaciones que nazcan de las experiencias educativas alternativas que existen en el distrito, incluso que vengan del movimiento social, incluso de nuestros ancestros. Una apuesta educativa que esté soportada por redes y colectivos de maestros y por proyectos pedagógicos que le den vida.